Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 2026. Estamos partiendo con una nueva temporada del podcast. Vamos a estar hablando con distintos invitados del área de la estética facial, del área de las órbitas, del área de la cirugía endoscópica nasal, del área de las vías lagrimales, del área de la recuperación, etc. Tengo un año bien interesante con invitados. Cada mes vamos a tener un capítulo nuevo y hoy día tengo una invitada amiga en que trabajamos ya hace 5 años juntos y vamos a conversar sobre el postoperatorio. Una cirugía es como plantar un árbol. Yo planto el árbol en mi cirugía y tengo que hacer una buena selección del terreno, tengo que hacer un buen trabajo, pero ese árbol, para que dé fruto, tiene que tener unos cuidados, y esos cuidados postoperatorios los llevan los equipos de kinesiología dermatofuncional. Por eso trabajo hace 5 años con Fabiola de la Carrera. Ella es kinesióloga, experta, subespecialista en el área de kinesiología dermatofuncional. Ella tiene un curso de cirugía oculoplástica y rehabilitación en dermatofuncional, y trabajamos hace 5 años. Todos mis pacientes ven al equipo de Fabiola al día siguiente. Por lo tanto, vamos a estar conversando entre amigos, vamos a estar conversando entre trabajadores que estamos todos los días hablando de nuestros pacientes, y vamos a tratar de resolver todas las preguntas que puedan tener con respecto a el postoperatorio. Así que, Fabi, bienvenida al podcast. Qué bueno que aceptaste venir y qué entretenido que podamos hablar en estos 45 minutos sobre cómo cuidamos a nuestros pacientes. Primero que todo, Benja, te agradezco que me hayas invitado al podcast. Me siento honrada, la verdad, porque hasta el momento has invitado a puras grandes referencias en el área de la cirugía plástica y la estética. Entonces, estar aquí en el podcast me honra, la verdad. Así que te agradezco la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la kinesiología, al igual que la medicina, tiene áreas, ¿ya? Kinesiología, en el fondo, es rehabilitación. Muchas veces el paciente se pregunta por qué diablos lo mandan a kinesiología después de una cirugía plástica y más de ojos. Pero en el fondo, kinesiología es recuperar, es rehabilitar. Y así como de pronto cuando te doblas el pie y te esguinzas y te dañas el ligamento, tienes que recuperarlo, o cuando te dañas los pulmones por alguna enfermedad, tienes que rehabilitarlo. También cuando hay una cirugía, lo que se daña ahí es la piel y los tejidos blandos que están bajo la piel, y para eso existe esta subárea de la kinesiología, que es una especialidad denominada dermatofuncional, que dentro de todas las especialidades de kinesiología es la más nueva, y el concepto viene desde Brasil. Inicialmente los que trabajábamos en esta área se nos denominaba kinesiólogos estéticos, pero la verdad es que el término estética era como muy de belleza y dejaba fuera una serie de otras condiciones que nosotros también tratábamos, por ejemplo, problemas vasculares, quemados, y también la línea del postquirúrgico de cirugía plástica. Entonces, desde ahí se empezó como a dar como un poco más de forma a esta área, y se llegó al concepto de dermatofuncional, que viene desde Brasil, llega a Chile aproximadamente en el año 2012, y ya vemos aproximadamente unos 10 o 15 kinesiólogos especialistas en dermatofuncional, que tienes que cumplir una serie de requisitos también académicos, cumplir puntajes en investigación, en diversos estudios para poder obtener la especialidad de dermatofuncional. Cuéntame, y con respecto al tema de la recuperación, porque tú dices que la kinesiología dermatofuncional se hace cargo de la recuperación postoperatoria, y esta recuperación es para recuperarse cuando la cicatrización, el edema no va bien, o es algo preventivo. ¿Todos los pacientes deben tener un manejo en el postoperatorio para recuperarse? Bueno, ahí estamos hablando de varias preguntas al mismo tiempo, porque primero, la recuperación, una tiene que tratar de ser lo más rápido posible para que el paciente pueda volver a sus actividades cotidianas rápidamente. Después de la cirugía se altera mucho el ritmo de vida de los pacientes, entonces uno de nuestros principales objetivos es justamente poder recuperarlos rápido, que se integren de nuevo a sus actividades, pero recuperarlos bien. Y en esa línea, la prevención siempre es el principal tratamiento. O sea, ojalá nunca esperar a que ya se instaure una complicación, sino que prevenir antes, y bajo ese concepto es que los cirujanos comienzan a derivar a todos los pacientes antes de que ocurran las complicaciones, justamente para prevenirlas, que es lo ideal en el fondo.
Y en tu experiencia, hablemos de blefaroplastía, que es lo que nos une. Un paciente que llega temprano al postoperatorio contigo y a iniciar un proceso de kinesiología dermatofuncional versus un paciente que llega tardío o que no llega, ¿en qué se diferencia ese postoperatorio? ¿El paciente va a salir antes, va a estar antes de vuelta en sus actividades normales? ¿Su cicatrización va a ser mejor? ¿El manejo del edema linfático que se produce va a ser mejor o no hay tanta diferencia? ¿Qué es lo que dice la kinesiología? Mira, te voy a responder como por varios puntos, porque esa pregunta que me hiciste se la hacen mucho los pacientes y engloba varios conceptos. Primero que nada, yo siempre digo, y también lo hemos conversado, todos sabemos que si un paciente no va a kinesiología, se va a recuperar igual, ¿ya? Porque el cuerpo, como sea, va a tender a reparar y a regenerar los tejidos, ¿ya? Y dentro de ese camino puede que recuperen súper bien. Si un paciente tiene una buena nutrición, se hidrata bien, cumple todas las indicaciones médicas, puede que se recupere sin ningún problema. Pero hay otra línea de pacientes que a veces no tienen las condiciones más óptimas de nutrición de sus tejidos, no se hidrató, no cumplió las indicaciones o porque simplemente su cuerpo produjo más colágeno que lo que debiese y empiezan a ocurrir complicaciones. Entonces, primero, si todos necesitan, la verdad es que no. ¿Que todos se benefician? Sí, porque aún un paciente que le hagas una blefaro superior solita, sin ninguna otra cirugía combinada, ese paciente que se va a recuperar bien en X cantidad de días, supongamos 20, que es aproximadamente un promedio en que el paciente ya empieza a bajar su nivel de inflamación, iniciar kinesiología en ese paciente va a tener una serie de beneficios. Igual, en el cómo vive el postoperatorio ese paciente, el cómo va resolviendo las dudas el día a día al asistir a las sesiones, la contención, el acompañamiento que él vive y también el disminuir los tiempos de recuperación, porque que se recupere en 20 días o se recupere en 12, siempre el paciente va a agradecer recuperarse en el menor tiempo posible. Entonces, en cierta medida, yo diría que para mí la experiencia después de empezar a trabajar contigo hace 5 años atrás es que la kinesiología dermatofuncional es clave en el postoperatorio porque lo que tenemos es un proceso de recuperación, de cicatrización, de drenaje linfático que está moldeado, que está acompañado y que está tratado. Entonces, en esta metáfora que quizás daba al comienzo de plantar el árbol y ver los frutos que va a dar, en la medida en que yo cuido mejor ese árbol plantado, va a dar mucho más fruto. Y un poco lo que nos ha pasado en la blefaroplastía y todo este concepto que estamos armando de blefaroplastía HD, en la cual estamos tratando de rejuvenecer las distintas capas que componen los párpados, la kinesiología juega un rol fundamental. Cuéntame cómo estas distintas capas se manejan. Muchas veces los pacientes dicen, no, es que voy y me hacen solamente masajes y no entienden la importancia del drenaje, la importancia de la aparatología y todo ese tratamiento que estás llevando en los pacientes. Sí, bueno, el postoperatorio de las cirugías en general, de las cirugías plásticas más y más las cirugías plásticas faciales, es un periodo de mucha incertidumbre para el paciente. El paciente sabe que va a entrar al quirófano, se va a demorar 2 horas, pero no sabe todo lo que va a venir después, cómo va a ser su recuperación. Y en esa incertidumbre, después también observarse en el espejo, sobre todo en el rostro, a diferencia a veces de las cirugías de cuerpo que están cubiertas por una faja, cubiertas por la ropa, la cirugía del rostro no tienes cómo ocultarla. Entonces el paciente se mira y se ve así todo súper inflamado, muy sobrecorregido de pronto, porque a lo mejor me imagino que a ti siempre te dicen yo no quiero quedar como tal personaje, ¿no es cierto? Como con temor a que estas sobrecorrecciones permanezcan en el tiempo. Entonces, el hecho de que el cirujano derive, tú los derivas a las 24 horas, que eso inmediatamente no da pie para que el paciente empiece como a avanzar en su ansiedad, en su angustia, porque inmediatamente va a esta terapia donde lo recibe un equipo que desde el día 1 empieza a potenciar y a como explicarle de nuevo todas las indicaciones médicas que tú ya le explicaste y que te entendió súper bien, pero que llegó a su casa y dijo, ¿cómo era lo que me dijo el doctor? Esta crema iba antes, iba después. Entonces, el reforzar las indicaciones médicas día a día también calma al paciente. Y el hecho de recibir la terapia va por 2 caminos. Uno, primero, mejorar las condiciones físicas, todo lo que tú estabas hablando. Vamos a través de técnicas con agentes físicos, ayudar a que los capilares linfáticos, que, Benja, yo quiero que tú te imagines un capilar linfático y es como un pelito,
más delgado que un pelo. Entonces son muy fáciles de que se colapsen. Y frente a este tremendo aumento de volumen, que es el traumatismo de la cirugía, el capilar se colapsa y necesita una ayuda externa. Entonces el paciente te puede decir, me hacen masajito, que la verdad es que es un término que yo siempre peleo con los pacientes, con los cirujanos, que me gustaría cambiar, porque como que se tiende a minimizar un poco a lo mejor la terapia, decir como la palabra, no, hazte tú masaje. Muchos cirujanos le delegan al paciente la responsabilidad de realizarse este drenaje en casa sin explicarle con cuánta presión, con qué dirección, si tiene que ser contracción o no. Entonces, el drenaje linfático va a mejorar por una parte este problema estético del aumento de volumen, la parte vascular, pero también va a ir generando un ambiente alrededor de las células que va a ser más beneficioso para la cicatrización. Porque si este aumento de volumen persiste en el tiempo, este aumento de volumen no es solo agüita, tiene otras componentes, dentro de ellos proteínas grandes que empiezan a quedarse en el espacio extracelular, y el capilar linfático le es muy fácil sacar como el agua. Y mientras más tiempo estas proteínas queden entre medio de las células, empiezan a generar un ambiente más denso, más hostil para la cicatrización, y empiezan a favorecer líneas de cicatrización con mayores adherencias o cicatrices más gruesas. Entonces, el hecho de hacer drenaje linfático no es solo para bajar el volumen, sino que también es para que la cicatrización sea más óptima. Y eso es súper importante entender. Entonces, finalmente, no es solo un masaje, es una técnica que nos ayuda a bajar la inflamación, cosa que inmediatamente provoca un alivio en los pacientes, genera un ambiente óptimo para la cicatrización, y por otro lado, y no menor, tiene todo este componente como emocional que de alguna manera produce sedación, alivio, y que calma como la ansiedad que tienen los pacientes y los relaja. Porque también ya está súper demostrado que el cortisol elevado y todas estas como reacciones emocionales que tienen los pacientes después de la cirugía generan también unas condiciones no óptimas para la cicatrización. ¿Sabes? De hecho, estuve revisando unos artículos a finales del año pasado, y salió el año pasado un artículo súper entretenido, muy interesante, de una revisión sistemática que hablaba que después de las cirugías plásticas estéticas, los pacientes cruzaban estados depresivos y su estado emocional se alteraba. Por tanto, y decía además que si un paciente ya tenía previo algunas condiciones emocionales ya establecidas, se iban, por supuesto, a exacerbar después de la cirugía, y todo eso jugaba en contra de la recuperación. Por otro lado, si generábamos ambientes postoperatorios agradables, incluso hablaban de medios holísticos con música, empiezas a favorecer un estado emocional que también favorece la recuperación y la cicatrización. Por eso nosotros igual les ponemos, a veces yo pongo aceititos en las manos como de aromaterapia, se los ponemos acá. Si noto que el paciente está con muchas dudas, con mucha angustia, hacemos a veces técnicas de relajación también que acompañen el drenaje. Entonces es una terapia de acompañamiento que no tan solo nos vamos a preocupar de rehabilitar desde lo físico, sino que también desde la parte más emocional y psicológica. Ayer operé a un señor de 60 y tantos años, fumador, nunca había sido operado de los párpados, y le hice una blefaroplastía de 4 párpados, en la cual trabajé en los planos profundos, haciéndole transposición de paquetes grasos, trabajé en los planos intermedios, manejando los músculos y tensando y haciendo un lifting a nivel de media cara, trabajé sobre la piel y saqué el excedente de piel, trabajé con microagujas, pinchando microagujas, inyectando exosomas para mejorar la calidad de la piel, etcétera, etcétera. Y siendo concreto, ayer cuando hablábamos por teléfono, el paciente estaba bastante angustiado, no podía abrir los ojos, mucho edema, mucha tensión. Y acabo de conversar con él estuvo contigo en la tarde, a mediodía, en su primera sesión, y estaba realmente feliz con esa primera sesión. Estaba feliz tanto por la contención que le brindaste, que se sintió acompañado, que hablando a nivel de neurobiología probablemente sus niveles de cortisol estaban muy altos, se veía fatal, poco podía ver, se sentía tirante y estaba en un estado como de máxima inflamación, y ese primer acercamiento en la parte de contención lo había dejado muy contento. Pero además,
todo lo que había sido el edema y la inflamación después de esa primera sesión a las 24 horas, me había dicho que lograba abrir mucho más sus ojos. Entonces, vamos un poco a esos resultados más concretos. ¿Cómo ocurre este edema, esta inflamación cuando yo opero con estos dispositivos que entregan calor al tejido, como el láser de CO2 o como el electrocauterio? ¿Cómo se altera toda la malla de los linfáticos? ¿Cómo las suturas que están traccionando producen una alteración del drenaje linfático? Y cómo en esa primera intervención temprana el cambio es como el más importante que yo noto, al menos cuando converso con los pacientes. Sí, bueno, la cirugía para el cuerpo es un traumatismo, o sea, el cuerpo no sabe si se cortó lo asaltaron y le dieron un cuchillazo en la cara o si fue un bisturí que es para una reparación estética. Entonces el cuerpo lo reconoce como un traumatismo y se generan todos estos aspectos fisiológicos para poder reparar ese tejido, que incluyen que llegue mucho líquido con nutrientes y distintos como elementos que van a cicatrizar este daño que tiene. Y el aumento de volumen inicial va muy de la mano, por un lado, por la magnitud de la cirugía. Por ejemplo, lo que contabas de este paciente ayer, que no fue solo una blefaroplastía, sino que fueron varias cosas más que le hiciste, entonces fueron como varias agresiones simultáneas. Y por otro lado, la condición propia del paciente, ¿cierto? Que dijiste que era un paciente fumador, tiene, por tanto, toda la microcirculación más alterada, su plasma va a ser más espeso. Entonces, va a generar una condición inflamatoria muy exacerbada y son aumentos de volúmenes que van moderados a severos y acompañados además de muchas equimosis, que son estos como moretones. La gente le dice hematoma a todos, pero sabemos que el hematoma, esos moretones que aparecen después de la cirugía, no siempre son hematomas. El paciente se ve fatal. ¿Ya? Además están todas estas líneas de suturas que se hacen, que de alguna manera cortan el normal flujo de la corriente linfática. Es como que las capilares linfáticos son como carreteras que llevan líquido, caudales, ríos que van a desembocar en un punto final y que en un punto le pusieron piedras y le cortaron. Entonces todo ese líquido ya no sabe por dónde volver a su punto final. Y hay que buscar vías alternativas. Y en el rostro hay muy poquitas vías alternativas. Entonces dificulta mucho más la absorción. Y es ahí donde las presiones manuales juegan un rol fundamental para poder abrir nuevos capilares linfáticos y se comienza a producir la reabsorción. Entonces, en esa primera sesión a las 24 horas, donde sabemos que el proceso inflamatorio está así a su máxima esplendor, trayendo mucho líquido, que son los 3 primeros días. O sea, por 3 días tu cuerpo va a traer líquido. Entonces el paciente asiste a las 24 horas. Que te agradezco que me hayas hecho caso y haya sido así, porque cambia mucho el resultado final del postoperatorio. Está muy edematoso. Además, a veces se filtra sangre entre medio de los puntos y hace que se vea peor de lo que de verdad está. Se le pegan las pestañas con costritas, hay secreciones, entre medios hay cremas que ustedes mismos le indican a los pacientes que a veces se echan pero exacerbadamente. Entonces, efectivamente, los pacientes, la mayoría llega así. Entran a Kine así, como con un bastón, afirmados por un familiar, muy angustiados porque además no pueden ver. O sea, no pueden ver. Imagínate que lo que es no ver por una cirugía estética. Si el paciente dice, ¿qué diablos hice? Como que la embarré. Y dentro de nuestro protocolo hay un paso que es limpieza, que es una limpieza que por lo general el paciente no se atreve a hacer en casa. Y ya con eso las pestañas se empiezan a abrir. Es algo súper simple quizás, pero contribuyen mucho a la terapia. Y de ahí empiezas con ultrasonido, con luces LED para bajar la inflamación, todo obviamente con los parámetros que estén acorde a la etapa del proceso de cicatrización que está el paciente. No puede hacer nada agresivo porque el tejido está súper dañado y la piel del párpado es súper delgadita, entonces cualquier calor o cosa que nosotros, todo se siente y se exacerba. Entonces las técnicas tienen que ser muy amigables con el tejido. Son técnicas manuales muy suaves, siempre en línea del drenaje linfático, siempre orientando el colágeno. Y la verdad es que yo te diría que es como mágico esa primera sesión, la disminución de volumen que se observa en los pacientes. Pacientes llegan con los ojitos cerrados, se van con los ojos abiertos.
finalizamos la sesión con un ejercicio de apertura y cierre bien guiado por tiempos, porque muchas veces también el paciente tiene miedo de abrir, porque cree que si abre así los ojitos, las suturas se podrían romper. Entonces, que haya alguien que te diga, no, si tú puedes abrir los ojos, si puedes mirar el celular, vas a tener la vista borrosa al principio, pero con las horas se te va a ir normalizando. Entonces, también que todo lo que hemos hablado, esta recuperación física que es casi mágica en esta primera sesión, pero también eso de tranquilizarte, decirte, está bien que mires el celular, está bien que abras los ojos, no tienes que estar todo el día acostado, que era algo que se creía mucho hace un par de años, que después de una cirugía tenías que hacer un reposo casi absoluto, y hoy día ya también cada vez más se sabe que la recuperación tiene que ser dinámica, tiene que ser en movimiento. Entonces, la verdad es que tú tienes razón, los mayores cambios que se ven en un postoperatorio, yo diría que son en esa primera sesión a las 24 horas, porque el paciente pasa de no ver a ver, llegar con los ojitos cerrados a irse con los ojitos abiertos. Fabi, y contabas que la quine dermatofuncional llegó a Chile más o menos hace 13, 14 años y habla de quine dermatofuncional, que habla de todo lo que es recuperación corporal y hablaba del tema estético. Pero la oculoplástica es un área muy pequeña dentro de la cirugía plástica y en ese sentido nosotros, gracias a Dios, tenemos muchos pacientes y estamos trabajando con muchos pacientes hace 5 años y ha ido desarrollando protocolos. Entonces, ya hablamos sobre esa primera sesión a las 24 horas en la cual el paciente va a tener una sesión de limpieza, va a tener una primera sesión manual. Hablaste un poquitito de aparatología, que quiero que profundice un poco más en eso cuando el paciente dice, no, infusión un par de maquinitas. Hablaste de luces y hablaste de ejercicio, de empezar a movilizar los músculos que están dormidos y que no se atreven a moverse después de la cirugía. Cuéntanos cómo sigue ese protocolo. ¿Cuántas sesiones más o menos en cirugía oculoplástica, hablando de párpados? Después hablamos de órbita cuando ya empiezo a intervenir hueso, pero hablando de párpados y blefaroplastía son las promedio. ¿Y cómo pensaste en estos protocolos que has tenido que ir desarrollando porque no existen, porque está en pañales la dermatología, la kinesiología dermatofuncional en oculoplástica? Bueno, cuando nosotros comenzamos hace 5 años en plena pandemia a trabajar juntos, yo ya llevaba hartos años ya trabajando en cirugía plástica corporal, había atendido pacientes postoperatorios de lifting faciales, pero los lifting venían como cada vez como más hacia abajo con todos los inyectables y el ácido hialurónico, entonces no había en los últimos años tantos lifting. Entonces cuando de pronto apareció esta rama de la oculoplástica, yo al tiro me metí a buscar información para saber si lo que yo creía que iba a hacer, que en el fondo era un poco proyectar lo que hacía en el cuerpo pero en cara, podía aplicarlo en órbita, porque la verdad es que todo lo que uno estudia y aprende es prohibido en el contorno de los ojos, o sea, nada es en el contorno de los ojos. Yo no puedo acercar ninguna maquinita, aparatología al contorno de los ojos. Entonces dije, ¿será que puedo? Y me metí a buscar información sobre qué pasa con el ultrasonido periocular. ¿Lo puedo pasar? ¿Puedo pasar una radiofrecuencia? El drenaje linfático manual, tengo esta noción general, pero ¿qué pasa si hay un corte en la blefaroplastía? ¿Qué pasa con la inflamación interna del ojito? Y me topé con la sorpresa de que no había nada de información que me pudiera guiar en los postoperatorios y me frustré un montón porque sentía que lo que estaba haciendo estaba como inventándolo y no había nada que me avalara en esto. Lo conversé contigo, te dije, parece que tú fuiste y me dices, bueno, velo como una oportunidad, hagamos los postoperatorios nosotros y veamos. Y me metí sobre todo con el uso de los agentes físicos ya a estudiarlo como un poco más en detalle para saber si efectivamente no voy a poner el ultrasonido directo al globo ocular, pero respetando la línea que tiene los bordes óseos, el ultrasonido es una onda que rebota en el hueso, no la reabsorbe. Entonces, pasándolo con mucho cuidado, se puede. Entonces, tuve que comprar un equipo que tuviera un cabezal de 1 centímetro, que es bastante chiquito, para poder pasarlo cerca de la zona de la ceja. Y empecé a estudiar cuáles son los parámetros que sirven para que se reabsorba el líquido en esta piel tan delgadita. Y empecé a crear estos protocolos que ya hemos desarrollado por 5 años. Y en la medida que iba estudiando y me iba metiendo,
iban apareciendo de pronto algunos artículos que me avalaban, sobre todo en el uso de la fototerapia, que son luces LED o láseres de baja potencia, que nada tienen que ver con los láseres que tú haces en cirugía, que es este láser CO2, que es súper ablativo. Son láseres que no destruyen, sino por el contrario, regeneran. ¿Ya? Y dependiendo de la luz que tú uses, es como la estructura de tu cuerpo que lo va a absorber. Entonces hay luces que lo absorbe el colágeno, hay otras luces que lo absorben las venas, las arterias, y hay otras luces que lo absorbe, por ejemplo, lo melanocito. Entonces tú puedes tratar pigmento, en fin, una serie de cosas que yo fui como metiendo todo en la juguera para poder crear estos protocolos, pero también dependía de la etapa en la que tú me derivaras al paciente. Si me la enviabas a las 24 horas, tales agentes físicos y tales técnicas sirven para esto, pero de pronto aparecía un paciente que operaste hace 2 años, o no sé, ya 6 meses, y notaste que la cicatriz le quedó gordita o que había alguna retracción que estaba generando alguna complicación funcional, y me lo mandabas. Entonces yo decía, ya, esta luz no le sirve, yo no quiero reabsorber edema, ya el paciente ya no tiene edema, ya no tiene moretones, tiene una retracción que le está impidiendo cerrar, por ejemplo, los párpados completamente. Entonces ahí yo tenía de antes un magíster en terapia manual ortopédica y estudié mucho el manejo de la fascia y el tejido blando. Entonces de ahí dije, bueno, y si yo con radiofrecuencia puedo relajar este colágeno un poquito con un calor muy suave y después aplico estas técnicas de distracciones y de liberación de fascia y me di cuenta que sí, como la piel es tan delgadita, con mucho cuidado y con muy poca fuerza, uno va reacomodando el tejido desde un punto de vista mecánico. ¿Ya? El tejido tiene características maravillosas y se mueve hacia donde tú lo desplazas. Entonces, a veces no es tan loco cuando las chinitas, las japonesas dicen hagamos este masaje de yoga facial, porque tiene sentido, tiene base fisiológica, porque efectivamente el tejido responde a las fuerzas externas que tú le aplicas. Y ahí fuimos creando estos protocolos que ya los tengo como bien definidos. ¿Qué pasa si recibimos un paciente a las 24 horas con tales características inflamatorias? ¿Qué pasa si recibimos un paciente que tiene 1 año de evolución, que tiene tal complicación? Y en cada condición tenemos ya agentes físicos y técnicas manuales descritas para poder tratar estos pacientes. Pero para llegar a esto, Benja, y ahí es cuando hay que tener cuidado, cuando de pronto el paciente me dice, no voy a ir para allá, me van a hacer, una kinesióloga me va a hacer, o a veces una cosmetóloga, porque piensan que solamente drenaje. Es mucho más allá, es complejo, y estamos hablando de contorno de ojo que es muy funcional, no es solo estético. O sea, cualquier cosa en los párpados, tú sabes que funcionalmente fotosensibilidad, ojo seco, hay muchas condiciones funcionales que se alteran si es que hay alguna alteración estética en los párpados. Entonces, tener todos estos conocimientos a mí me ha llevado muchísimos años de estudio, y lo que tú hablabas de la kinesiología dermatofuncional que llegó en el año 2012, recién yo este año cumplí todos los requisitos para poder ser especialista en dermatofuncional. Me faltaban algunos puntos en el área de investigación que hace poco publiqué un póster y de ahí me sumé los puntos que me faltaban, pero no es como llegar a tener la especialidad. O sea, imagínate después de 20 años. Entonces, por eso yo siempre le digo a los kinesiólogos que para trabajar en cirugía plástica hay que formarse, pero para trabajar en oculoplástica tienes que formarte aún más. No basta con simplemente saber hacer drenaje y ocupar ultrasonido, tienes que saber mucha anatomía facial. Y eso yo lo he aprendido porque también tú me lo has enseñado, me he metido en tu mundo médico, hemos entrado a quirófano, he visto los tipos de cirugía, y entender la cirugía también a mí me ha permitido poder desarrollar estos protocolos postoperatorios con mucha más confianza. Fabi, entonces cuando el paciente me dice, no, me hacen masajitos, ya explicaste todas las terapias manuales, como la presión, como el redireccionamiento del colágeno y cómo vamos activando esa cicatrización de manera ordenada. Entendemos que no es solamente masajito. Cuando nos hablan y nos ponen unas máquinas, estás hablando de ultrasonido, de radiofrecuencia, y ya me hablaste de la terapia lumínica, qué efectos tendría al comienzo. Trata de profundizar un poco para los que no sabemos qué es la radiofrecuencia y cómo la radiofrecuencia sumada a la terapia manual suma y en qué etapa, y qué es lo que hace el ultrasonido dentro de la recuperación kinésica.
Vamos a partir por el ultrasonido, que yo diría que es como el agente físico más escuchado, lo que los pacientes más también tienen ahí en su retina que les suena. Los ultrasonidos es una onda de sonido, ya que atraviesa la piel porque le tenemos que poner un gel, que es un medio conductor que permite que la onda atraviese el tejido. Y dentro del tejido, dependiendo de la magnitud de esta onda, imagínate que tú pones la radio súper fuerte y la onda se mueve, que provoca una vibración alrededor. Entonces pasa eso mismo al interior. Entonces, mientras mayor sea la onda y mientras más continua sea la onda, va a tener ciertos efectos. Y mientras más dispersa, más alejada esté una onda de otra y más bajita, va a tener otros efectos. Por tanto, el ultrasonido sirve para muchas cosas, porque por una parte sirve para tratar condiciones vasculares, o sea, reabsorción del edema, pero también sirve para manejar el colágeno, porque si yo lo pongo muy bajito, con la onda bien separada, lo que va a favorecer es como que va a empujar el líquido así de a poquitito y además, y aquí esto voy a ser bien técnica, va a aumentar la permeabilidad de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que este capilar linfático, este capilar sanguíneo, tiene paredes y las paredes, imagínate que la onda favorece canales en esas paredes para que el líquido que está afuera pueda entrar más fácil. Entonces, de alguna manera, favorece la reabsorción de ese edema porque aumenta la permeabilidad vascular. Pero si yo lo pongo más continuo y un poco más intenso, ya no va a tener ese efecto vascular, ya no va a mejorar la permeabilidad de la membrana, sino que su efecto va a ser una vibración que va a empezar a aumentar la temperatura alrededor de los tejidos, pero suavecita. Y ese aumento de temperatura en el colágeno es maravilloso y responde a la temperatura de diferentes maneras. Si tú le pones una temperatura suavecita, el colágeno como que se relaja y se pone como laxo, flexible. Pero si tú empiezas a aumentar la temperatura, se empieza a asustar y empieza así como a ponerse cada vez más tenso, hasta que si tú aumentas mucho la temperatura, te estoy hablando que hay 40 grados aquí en la piel, el colágeno se contrae. Entonces yo puedo con la temperatura lograr efectos de relajar el colágeno, como por ejemplo en una fibrosis, yo quiero relajar ese colágeno para que se elongue el tejido, pero yo puedo mejorar una flacidez cutánea si yo quiero tensar el colágeno. Entonces, con el ultrasonido, por una parte, trabajo la parte vascular para la reabsorción del edema, los moretones, pero por otro lado también puedo trabajar fibrosis, adherencias, cicatrices patológicas cuando lo programa un poquito más continuo, ¿ya? Y esos son sus efectos, pero yo no puedo trabajar flacidez, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nunca voy a producir tanto aumento de temperatura que llegue a provocar ese efecto en el colágeno. Por tanto, si tú me dices, Fabi, necesitamos estirar esto, darle firmeza, yo ya sé que ahí no puedo usar ultrasonido, o no voy a alcanzar a producir ese efecto y voy a tener que pasar a la radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia es lo mismo, la puedo programar bajita para que produzca una temperatura que el paciente diga, oh, qué rico, qué calentito, muy, muy agradable, y yo ya sé que estoy lejos de producir retracción de colágeno o estimulación de colágeno. ¿Qué estoy haciendo ahí? Relajando el colágeno. Si hay una fibrosis, una adherencia, ponemos radiofrecuencia bajito, calentito, suavecito, como muy tibio. Pero si tú me dices, hay que tensar, hay que estimular colágeno, hay que darle firmeza a esta piel, tengo que poner la radiofrecuencia más intensa para yo sí alcanzar una temperatura que sepa que estoy estimulando el fibroblasto para que produzca colágeno. Y eso es sobre 40 grados. ¿Y cómo lo sé? Porque el paciente dice, me quemo, o porque tengo un termómetro y mido. Entonces también cuando el paciente dice, no, me trataron la flacidez de la cara con radiofrecuencia, qué rica la máquina, yo, no está bien aplicado ahí la radiofrecuencia. Eso hace esos agentes físicos, ¿ya? El ultrasonido por una parte vascular y una parte del tejido conectivo, el colágeno, y la radiofrecuencia es principalmente para trabajar colágeno. No es el mejor agente físico si yo quiero mejorar una condición vascular, de edema, de inflamación. Y por otro lado están las luces, la fotobiomodulación, que como te dije pueden ser luces LED o pueden ser láser de baja potencia. Y lo que hacen estas luces, las que son reparadoras, las rojas o amarillas, es trabajar a nivel de la mitocondria, ¿ya? Y generan aumento de ATP, aumento del metabolismo celular y generan todo un ambiente celular que favorece una cicatrización normal y no patológica, ¿ya? Se libera óxido nítrico que está ahí taponeando, que impide. Entonces, tiene todo un mecanismo fisiológico
muy bonito, que tiene mucha base fisiológica y tiene, dentro de todos los agentes físicos, sabes que la fototerapia es la que tiene mayor evidencia científica y en rostro y en oculoplástica. Y lo ocupamos a nosotros, lo incluimos en el postoperatorio, yo te diría el año pasado, que pude adquirir ya el equipo. Antes no lo podía tener, un poco caro, pero ahora ya lo tenemos y lo ponemos a los pacientes que llegan con edemas moderados a severos siempre. Y mejora mucho esa primera sesión la reabsorción de la inflamación. Y espérame, y esas luces además nos ayudan, muy pocas veces nos ha pasado, Benja, pero a veces pasa que los bordes de la herida se separan y generan como un pequeño hoyito, eso se llama dehiscencia, y es un dolor de cabeza porque uno siempre dice, pucha, se puede infectar, puede que no cierre bien, va a quedar una cicatriz más gorda, y la fototerapia produce modulación de esa cicatrización y ayuda como a ir reparando desde abajo el tejido mucho más rápido que si lo hiciera solo. Y además puedes poner la luz azul, que es bactericida, y evitar que el ambiente se contagie y se pueda infectar. Así que por todos lados yo creo que la fototerapia está siendo como mi agente físico favorito para la terapia de oculoplástica. Súper interesante. La semana pasada tuve una paciente que operé que tuvo una dehiscencia de herida del párpado superior. Es raro. Después que empecé a trabajar con Fabiola de la Carrera y su equipo, el número de dehiscencias de herida bajaron muchísimo por todo este trabajo, todo este redireccionamiento de la cicatrización, del colágeno y de todo este proceso de cicatriz que lleva el equipo. Pero también uno puede tener. Y tuve la semana pasada uno, y es interesante saber, para que sepan ustedes, y en el futuro si te toca una dehiscencia de herida, que el cierre por segunda intención llevado por un equipo de kinesiología dermatofuncional con este tipo de aparatología y de láseres puede ser una excelente alternativa antes de pensar que tengo que correr al quirófano a reavivar esa herida, volver a poner punto y cerrar nuevamente. Así que me parece un punto interesante a destacar. Y ahí, Benja, puedo complementar eso que dijiste, que la kinesiología dermatofuncional puede ser un aporte para el cirujano, y muchas veces los cirujanos desconocen esta como ayuda que nosotros podemos brindarle, y que puede ser como una opción previo a una segunda intervención. O sea, podemos tanto ayudar al cirujano que le evite una segunda entrada a quirófano en las dehiscencias, como tú dijiste, pero también a veces en cicatrices como patológicas que solamente el cirujano puede manejar vía farmacológica o con corticoides, ¿ves? Los kinesiólogos también tenemos herramientas mecánicas y con elementos externos, compresivos, que pueden ayudar a modular una cicatrización patológica. No así un queloides, que ya estamos hablando de otra cosa, pero una cicatriz hipertrófica, una tracción, una adherencia. No siempre entrar a quirófano de nuevo es una alternativa. Se puede tratar antes con kinesiología dermatofuncional. Sí, mi experiencia en oculoplástica es exactamente esa, y quería entrar ahora en ese punto. Cuando estamos con una cicatrización que va fibrosándose, una retracción palpebral que empezamos a ver que ese paciente está con un proceso de cicatrización inadecuado, haya tenido kinesiología o no haya tenido kinesiología. Estamos viendo que una cicatriz tiene una dehiscencia. En general, el proceso de cicatrización va a durar 3 a 6 meses, y yo no tomo ninguna respuesta quirúrgica de entrar nuevamente al quirófano hasta que pase ese proceso, y todos esos pacientes, sean operados por mí o que me llegan por segunda opinión, operados por otro cirujano, inmediatamente lo que pienso es en el equipo dermatofuncional, te los derivo, y los menos son los que tenemos que retocar, porque todas estas terapias andan extraordinariamente bien en esos procesos más tardíos de cicatrización. Entonces vamos a entrar un poco a eso, a esos procesos más tardíos, esa fibrosis, esas retracciones palpebrales, esos problemas del agoftalmo en que el paciente no puede cerrar los ojos, esas malposiciones de los cantos laterales con una cicatriz que todavía está activa. ¿Cómo la kinesiología dermatofuncional nos puede ayudar a los cirujanos antes de pensar que tengo que entrar al quirófano nuevamente? Me habías preguntado hace un rato sobre los protocolos y aproximadamente la cantidad de sesiones, y, por ejemplo, un paciente que ingresa a kinesiología a las 24 horas de su postoperatorio y que cursa un postoperatorio normal, son aproximadamente entre 5 a 7 sesiones los que nosotros le realizamos dependiendo su nivel de inflamación, básicamente.
Pero si un paciente es derivado tardíamente ya con una complicación instalada como las que estabas nombrando ahora, retracciones, lagoftalmos tardío, la cantidad de sesiones necesarias para corregir eso es el doble, 10, 12 sesiones. Por tanto, siempre, digo, el mejor tratamiento siempre es la prevención. Pero a mí me ha pasado y mi experiencia que nosotros tenemos que ya llevamos más de 1.500 pacientes atendidos desde que comenzamos a trabajar contigo. Se han ido también sumando al equipo de derivación de otros oculoplásticos y cirujanos plásticos también, que yo veo, no tengo los datos duros, no tengo ningún estudio publicado, pero sí tengo mis estadísticas y yo veo que estos pacientes que ingresan tempranamente, quizás hay alguno que tiene una tendencia, ¿cierto?, a generar una retracción que inmediatamente ponemos las tiras compresivas, las terapias manual adecuadas y a lo mejor en 7, 8 sesiones podemos corregirla, ya ponte 10 sesiones, pero el paciente no llega a generar esa condición de retracción que le produzca una limitación funcional. En ninguno de los pacientes que nosotros hemos tratado, que son generalmente problemas asociados al párpado inferior, en el párpado superior no hay tantas retracciones, ¿ya? El problema ahí es más que nada que la cicatriz se ponga como gordita. Pero sí recibo yo muchos pacientes, no pocos, por eso yo digo que de pronto normalizar, así como que no, si la blefaroplastia es una cirugía que no tiene complicaciones, tiene pocas, pero aún así hay muchos pacientes dando vuelta que se operó alguna vez y que pensó que va a quedar así, que está con retracción y que su cirujano le dijo no, va a pasar con el tiempo y nunca pasó. Y el paciente pensó que va a tener que quedar para siempre con el ojo seco. Entonces, la cantidad de pacientes que nosotros recibimos al año, aproximadamente el 10% de todo lo que recibimos a las 24 horas, pero igual yo siento que es un porcentaje importante de pacientes que andan por ahí con complicaciones asociadas a los ojos, producto de complicaciones postquirúrgicas que, ojo, no tienen que ver siempre con una mala técnica quirúrgica. Muchas veces también son condiciones propias del paciente las que llevan a estas condiciones de cicatrización. Pero también te puedo decir que hemos logrado revertir en un 98% las complicaciones secundarias o tardías. O sea, casi todos los pacientes que han llegado con problemas de retracción, en su mayoría exceptuando un par que son situaciones muy complejas, pacientes que se han hecho muchas cirugías y muchas intervenciones ya en el rostro, tienen muchos materiales de relleno, pero el paciente que tuvo una complicación de retracción, que me la derivas tú o llega solito a los 6 meses, al año, esas complicaciones las resolvemos siempre. Y lo que primero el paciente siente es la mejora en que ya no le molesta tanto la luz, que ya no siente tan seco el ojo, y después viene ya lograr la simetría y evitar la retracción. Otro de los temas que tenemos en oculoplástica es el tema de la movilidad y los músculos. Los músculos tienen que estar funcionando bien, ya que los párpados van a proteger la salud del ojo, y cuando el ojo no está protegido empieza con problemas de queratitis, úlceras, fotofobia y una serie de complicaciones visuales que son más severas. Y en ese sentido contabas que terminabas tu primera sesión con ejercicios de contracción del músculo orbicular para que empiece el paciente a poder cerrar. Además de eso, tenemos algunas veces cirugías de ptosis en las cuales tenemos que elevar el párpado o tenemos que hacer una nueva conexión en la cual conectamos el músculo frontal con el párpado y el paciente tiene que aprender a subir el ojo con el párpado con otro músculo. Además de eso, de repente hacemos cirugías de lifting endoscópico de cejas y podemos tener parálisis faciales del nervio facial, de la rama temporal del facial, por calor o por una técnica o por estiramiento del nervio, y podemos tener una parálisis. Cuéntame cómo funciona la quine dermatofuncional en este contexto de la motilidad, de los movimientos musculares y cómo profundízame un poco de cómo funcionan esas técnicas de movilidad. Que es buena la pregunta porque pasa también, no es la generalidad, pero ocurre y hemos visto mucho el tema de las parálisis faciales asociadas a aumentos de volumen, ¿ya? Como dijiste, la parálisis puede ir asociada a lo mejor a una tracción excesiva del nervio o también a un corte, pero generalmente en cirugía plástica van asociadas a el aumento de volumen, como que el mismo líquido comprime el nervio, entonces la corriente que va por dentro del nervio de alguna manera fluye poco o deja de fluir y el músculo se paraliza.
Y ahí lo primero que nosotros hacemos es contención, o sea, calma, porque yo ya tengo la experiencia con eso y yo ya sé que se va a recuperar en por lo menos 3 meses, que va a ser una recuperación rápida, pero que sí se va a recuperar, porque no es un daño en el nervio, sino que solamente está comprimido y hay que ir descomprimiendo. Pero la velocidad con la que después se restablece el flujo hacia el músculo es muy lenta. Por tanto, el paciente tiene que tener un compromiso muy activo si queremos disminuir ese tiempo, con ejercicios para la casa, porque lo mejor para recuperar la movilidad del músculo es que el paciente se mire en el espejo, se lo imagine y empiece a hacer movimientos activos, ¿ya? Además, asociados a otras cosas que nosotros podemos hacer también en terapia, corrientes, luces. Pero en el fondo la parálisis facial no es un tema que a mí me asuste y yo trato de transmitirle esa tranquilidad al paciente, pero porque sí, el paciente está muy asustado de que va a quedar así para siempre. ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué me habías preguntado? Con respecto al tema de cómo hacemos funcionar la musculatura. La musculatura, por ejemplo, de un párpado y elevarlo con el frontal. Y cómo nosotros en esas cirugías que hacemos la suspensión al frontal en niños, es muy relevante de que un equipo te enseñe a levantar el párpado con otro grupo muscular. Ahí es fundamental la comunicación entre nosotros, porque, por ejemplo, si tú no me comentas que la cirugía fue con suspensión al frontal, yo de pronto no le voy a indicar al paciente que los ejercicios de activación de ese músculo, por tanto, nosotros recibir una epicrisis bien detallada con el detalle quirúrgico me ayuda, por supuesto, a poder orientar mejor el postoperatorio. Entonces, como tú siempre me cuentas bien todos los detalles quirúrgicos, para nosotros es fácil poder saber cuáles tipos de ejercicios hacerle a estos pacientes. Y lo importante es comenzarlo desde el día 1 también, porque el músculo se pone flojito rápido. Es un músculo, es como el bíceps, tiene ese tipo de fibras. Entonces, si uno lo deja así quietito, él puede permanecer quietito y se pierde sus capacidades contráctiles rápidamente. Entonces, empezar a restablecer la movilidad de los párpados, en el fondo, es empezar a restablecer una función muscular. Que, ojo, no tan solo tiene que ver con que el paciente pueda pestañear bien, sino que tiene mucho que ver también con la redistribución de las lágrimas. Entonces, si el paciente dice, no veo, no quiero mover, tengo miedo, lagrimeo mucho, y digo, bueno, mientras no restablezcas esta dinámica de los párpados, el movimiento palpebral, esas lágrimas se van a seguir cayendo, porque en el fondo lo que hace la contracción del músculo de alguna manera es reabsorber las lágrimas para llevarlas hacia adentro de la nariz y distribuirlas por tu ojito. Entonces ahí hay que enseñarle al paciente que la contracción no es solamente para ver, sino que también tiene esta función con las lágrimas y que el paciente no entiende por qué lagrimea. Entonces va de la mano estos ejercicios, para que pueda ver, abrir, cerrar los ojos, ser funcional, pero también mucho que ver para que no esté llorando tanto el paciente. Y los ejercicios son ejercicios guiados, porque si el paciente, por ejemplo, se pone, yo le digo, haz ejercicio en tu casa, y empieza sin un ritmo, sin una coordinación, puede que incluso le haga peor, porque el ejercicio tiene que respetar el tiempo de cierre, de una contracción suave, una contracción más apretada, porque ese músculo tiene distintos tipos de fibras, algunas que cierran suavecito el ojo, pero tiene otras fibras que también hacen una contracción como más forzada. Entonces, nosotros le enseñamos al paciente a hacer las dos contracciones. Por eso tiene que ser guiado, cierra suavecito. Una vez que ya esté cerrado, ahora aprieta. Y al principio el paciente dice, estoy apretando. Y no hace nada porque él no tiene contracción ese músculo. Después abre el ojo, relájalo. Y una vez abierto, abre la ceja. Sorpréndete. Porque tienen mucho miedo a mover las cejas, están como paralizados. Y me cuesta ya como a la séptima contracción, empieza a ver y empieza a aparecer de a poquito la contracción. Y eso es bueno, porque por una parte el músculo se pone firme, se pone fuerte, lo que hace que se restablezca esta dinámica de los párpados, y por otro lado se distribuyen mejor las lágrimas, que tú bien sabes que tiene mucho que ver también para evitar que un ojo sea seco. El paciente a veces no entiende y dice, pero ¿por qué tengo el ojo seco y tengo que usar lágrimas si estoy lleno de lágrimas? Se me caen. Yo le digo, bueno, porque la lágrima se te está cayendo y no está nutriendo tu ojito. Claro, súper interesante. Yo llevaría 2 ejemplos que se me venían mientras conversaba. El primero sería la importancia del cuidado del ojo, y en la medida en que los párpados no están funcionando, el esfínter no está funcionando, es como que yo tengo una parálisis facial y se me caiga la comida. En el fondo, no es que estoy produciendo más saliva, sino que mi esfínter oral no está funcionando. Entonces, cuando no están funcionando los músculos perioculares, que aproximadamente son unos 7 músculos que están alrededor de los ojos, lo que tenemos son mayor
problemas de patología de superficie ocular por exposición, y eso se manifiesta en que está lagrimeando porque no está funcionando el músculo. Y si lo pensamos en el área kinésica, cuando operan una cadera, al día siguiente el kine locomotor está levantando al paciente para hacer funcionar esos músculos para que la cirugía tenga un efecto. Entonces, en ese sentido, también otro punto bien relevante, creo, del trabajo de kine dermatofuncional en oculoplástica es la movilidad periocular y lo que es la protección del globo. Y ahí lo que te diría, Fabi, es que el número de quemosis que yo tengo, que es la inflamación de la conjuntiva, el edema de la conjuntiva, después de la cirugía oculoplástica, se me redujo considerablemente después que empezamos a trabajar. Y probablemente tenga relación con la motilidad de los músculos perioculares. Ese punto del movimiento como kinesiólogo es relevante, y a mí me gusta siempre también decirles a los alumnos o a los cursos que yo dicto, que no olvidar que somos kinesiólogos. O sea, estamos rehabilitando la piel, pero de base somos kinesiólogos y somos los profesionales de salud que se encargan del movimiento. Por tanto, no podemos preocuparnos solo de la parte vascular y de la parte del tejido. Tenemos que preocuparnos de la movilidad como base, porque una recuperación en movimiento es mucho más funcional, es más flexible. Entonces, desde ese aspecto, con lo que tú explicabas de la cirugía cadera, es lo mismo. Volver a activar un músculo que no tan solo está ahí para mover, sino que también es un estabilizador. Los músculos actúan como protectores, le da también de alguna manera, es como parte de las capas del párpado, entonces le da sostén a este párpado. Entonces tiene que estar firme, con un tono adecuado, y para eso, mientras antes se comience a mover, mejor. La oculoplástica ha evolucionado muchísimo en estos últimos 10 años que yo me estoy dedicando a hacerla, y hemos implementado una serie de nuevas técnicas quirúrgicas que nos ha tocado vivirlas juntos. Así empezamos a trabajar con el láser de CO2, que nos llevó a muchos cambios en la terapia y muchos taping que hacíamos antes, es decir, hacer vendajes funcionales después de la cirugía, los tuvimos que sacar. Empezamos a desarrollar la lipotransferencia, en la cual sacamos grasa y la reinyectamos a nivel de la cara. Empezamos a hacer medicina funcional, empezamos a hacer microneedling, inyectando en depósito exosoma, y hemos vivido una serie de cambios en la cirugía oculoplástica. Cuéntame cómo esto nos ha ido cambiando en las indicaciones, cómo el trabajo en equipo, la colaboración semanal, el contacto directo con el cirujano, el entender cuáles son las indicaciones porquirúrgicas y el ir enriqueciendo ese refuerzo de las indicaciones al paciente nos ha ayudado a que todos estos cambios que vamos realizando se vean en un beneficio para el paciente y vayamos conociendo las complicaciones. Claro, ahí nosotros actuamos de alguna manera como un puente entre el cirujano y el paciente, un puente que refuerza constantemente, como ya hablamos, las indicaciones médicas, y eso cobra mucha importancia en el resurfacing, porque el resurfacing tiene en el postoperatorio una lista larga de serum, cremas regeneradoras, de la línea de despigmentante, y que el paciente se confunde mucho. Y que nosotros también hemos tenido que ir sumando dentro del protocolo un punto que se llama dermocosmética, que dentro del protocolo viene la etapa donde va el serum, el producto despigmentante, el bloqueador cuando corresponda. Entonces también tuvimos que empezar a aprender de los efectos de láser de CO2, los tiempos de recuperación, para saber cuándo le tenemos que decir al paciente que parta con el bloqueador o no. Y nos ha cambiado mucho también la forma de nosotros de hacer la terapia. Como decías, quizás en un inicio podíamos usar tape, que es una tela, esta típica tela de colores que usan como los deportistas, que tiene también un sinfín de usos, dependiendo de cómo se ponga, la tensión, en fin. La usábamos bastante para ayudarnos a reabsorber el edema y para guiar el colágeno. Pero claro, con la piel toda dañada, llena de costritas, por supuesto que ese pegamento súper fuerte podía generar más daño, y tuvimos que sacarlo totalmente, porque además podía favorecer, ¿no es cierto?, otros procesos infecciosos. O sea, no es atingente. Y empezar a modificar nuestras terapias manuales también.
Pero ha sido súper bueno porque finalmente vemos que el resultado final de armonía del tercio superior que provoca el que tú combinaras estas técnicas es un cambio total. O sea, ya no es tan solo sacar un poquito de piel y abrir el campo visual. O sea, es rejuvenecer totalmente la mirada y la verdad es que todo el tercio superior ahora, porque generalmente no aplican los cirujanos el láser solo en un punto muy chiquito. Generalmente es como un antifaz o a veces en todo el rostro, lo que ha sido un tremendo beneficio, encuentro yo, para el resultado final postquirúrgico. Ha sido un tremendo acierto incluir el resurfacing en los postoperatorios. Vamos de nuevo al punto de la contención, del apoyo, del seguimiento a los pacientes y cómo el rol del kinesiólogo juega una participación muy importante en ese proceso del postoperatorio. Ustedes, no sé si tienen cursos de psicología, de acompañamiento, de escucha activa, etcétera, etcétera, pero yo noto que hay una relación fuerte que hace el paciente vulnerable postoperatorio en ese periodo de recuperación. Cuéntame, ¿cuál es la importancia que tú colocas este rol dentro de tu equipo? ¿Cómo se preparan para eso? ¿Cómo hacen esa contención y cómo logran dar tranquilidad a los pacientes? Esa contención, yo te diría que nosotros no tenemos formación en psicología nunca, pero viene un poco, me voy a tirar las flores, pero viene más que nada como innatamente por mí. Yo en sí, desde muy pequeña siempre he tenido una personalidad muy empática y esa empatía la transmito mucho en el postoperatorio y dentro de las cosas que a mí más me costó al ir creciendo y tener tantos pacientes y ya no poder atenderlos todos y tener que formar equipo, fue poder encontrar kinesiólogas que pudieran transmitir esta misma empatía con el paciente, porque me costó muchísimo. Y la verdad que no es algo que sea característica de todos los centros de rehabilitación, ¿ya? Por supuesto que uno siempre trata de hacer sentir bien al paciente, pero yo también escucho, tú has escuchado, los cirujanos a veces me dicen, oye, pero ¿cómo la kinesióloga, en vez de calmar al paciente, aceleró su condición, o sea, le exacerbó y le dijo, ¿cómo te deja? No sé, situaciones que a lo mejor eran muy propias mías, pero que sí yo me he encargado de que sea lo más importante. Porque yo te digo, hija, la parte técnica se puede aprender, ¿viste? Como uno lee los libros, vas, haces cursos, pero ese cariño por el paciente y poder transmitírselo de verdad es como algo más innato. Y las kines que trabajan conmigo, las kines de mi equipo, algunas más que otras, somos todos diferentes, pero sí tienen esa preocupación y ese cariño por el paciente que también tiene que ser guiado, porque también yo me he endurecido mucho con el tiempo, porque también hay que saber hasta cuándo contener, cuánto por marcar un límite con el paciente, porque si no también tenemos a todos los pacientes llorando en la consulta, entonces hay que saber contenerlos, pero hacia, estáis bien, te vayas a recuperar, como darles ánimo y no, sí, pobrecito, ven, llora conmigo. Porque si no, de verdad que los pacientes están muy lábiles después de la cirugía. Te prometo por Dios que la mayoría lloran en esa primera sesión. O la segunda, se ven qué le hice a mi cuerpo. Muchos ya tienen condiciones emocionales previas, toman antidepresivos ya de base. Entonces, hay que saber manejar muy bien esos pacientes y no tenemos formación en eso, pero sí es algo que a mí me gusta mucho y me apasiona entender las personalidades de las personas y saber cómo desenvolverme frente a distintos tipos de personalidades de personas y de pacientes, y creo que lo hemos desarrollado bien. Y también nos preocupamos nosotras de prender inciensos y toda una parte un poco más holística de mantenernos nosotras activos, porque de repente con tanto paciente muy lábil, tú también de repente es como que tienes que mantenerte calmo siempre. Creo relevante el punto que pone Fabiola con respecto a los pacientes que están sufriendo de algún trastorno de salud mental. Hoy día mismo tuve una paciente que me llegó a la consulta que estaba con un trastorno de salud mental, pasando una separación, y las cirugías plástica, oculoplástica, son situaciones de alto estrés en que los pacientes no deben decidir realizársela en situaciones que están pasando de conflictos vitales, porque esto va a ser otro conflicto cuando se vean, y sobre todo en la oculoplástica. Entonces es súper relevante, y esos pacientes que de repente pidamos una evaluación por salud mental o se lo conversemos es porque conocemos cómo puede ser la respuesta de un paciente que está
sufriendo un hito vital en su vida y cómo esto puede ser un desencadenante de un agravamiento de su patología de salud mental. Pero, por ejemplo, Benja, si un paciente se opera, está cursando con una depresión y muchas veces las cirugías son el culmine de un cierre de algún proceso de los pacientes. Entonces, me separé, me opero, me echaron del trabajo, me opero. Entonces, se suman todas estas condiciones emocionales, pero vuelvo a repetir, ir a kine, además de todo lo físico que hablamos después, es una instancia donde el paciente resuelve muchas dudas. Ponte tú que tú ya ves al paciente, lo operas, no va a kine, pero lo ves al otro día. Y después a la semana, pero ahí pasó una semana que el paciente no vio al cirujano y en esa semana está lleno de dudas. Y dice, voy a quedar así, es normal, este moletón me podría gastar o no, podré comer esto que es picante o no. Entonces la terapia es una instancia donde el paciente resuelve mucha duda y al estar más informado, claramente eso va calmando su ansiedad y va manejando también sus procesos. Muchas veces también nos permite darnos cuenta si está muy desbordado, que tú como médico puedas indicar algún fármaco que ayude también a controlar la ansiedad y los miedos del paciente. Fabi, cuando estoy en mi consultorio y estoy hablando por primera vez con los pacientes, les cuento cómo hacer el postoperatorio y le hablo de la importancia de la kinesiología en mis cirugías, que todos mis pacientes los derivo inmediatamente al día siguiente. Entonces te traje algunas preguntas que me hacen frecuentemente los pacientes y vamos a jugar a que yo te la hago para que los pacientes las puedan escuchar. Entonces lo primero es que otra de las cirugías que yo realizo es cirugía orbitaria, en las cuales hago descompresión orbitaria, en que botamos las paredes óseas de la órbita para aumentar el continente y con eso tener más espacio para que el contenido se distribuya de mejor manera en la órbita. ¿Por qué tengo que hacer kinesiología si me va a operar los huesos? Con mayor razón en esos pacientes. Las descompresiones orbitarias es una cirugía muy traumática y como hablamos en un inicio, el cuerpo no reconoce si este traumatismo es porque me estoy sanando de algo o si me pasó un camión por encima. Por tanto, el nivel de inflamación y de moretones es mucho mayor en estos pacientes donde literalmente lo que tú haces es una fractura, ¿ya? Y la fractura va asociada con, además de el compromiso del tejido blando, ya es un compromiso óseo. Por tanto, estos pacientes, además, la mayoría de ellos es por alguna condición, a lo mejor tiroidia, y que además de que el globo ocular salga, hay otros problemas también como retracción de los párpados. Por lo tanto, con mayor razón, esos pacientes necesitan tener una buena elongación de los párpados superiores que favorezca el cierre temprano de los ojos, porque lo que pasa harto en la descompresión orbitaria es que está este lagoftalmo, que no se cierran los párpados y el ojito se seca y el paciente le duele y puede terminar en otros problemas. Por tanto, el manejo inflamatorio y generar una buena cicatrización para evitar la futura retracción de los párpados es fundamental en los pacientes con descompresión orbitaria. Entonces también sería para cirugía de rinoplastía, por ejemplo, cirugía ortognática. Cirugía ortognática, muchísimo también. Pasa exactamente lo mismo porque también, y es más, ahí va osteosíntesis, son cirugías bastante más complejas. No existe la cultura en todos los maxilofaciales de derivar a kine, lo mismo que pasaba a lo mejor inicialmente con la cirugía de oculoplástica. Cada vez más también hay kines dermatofuncionales que están especializando en maxilofacial. Más desde la terapia manual, lo que hace el maxilo es como restablecer después la mecánica como de morder, la articulación de la ATM desde el punto de vista más biomecánico, pero como que ellos no se preocupan tanto de este ambiente vascular inflamatorio, pero que es importante porque ya vimos que genera un medio el que la cicatrización va a ser mucho más dura y más fibrosada. Los maxilofaciales no derivan tanto a kine para la parte dermatofuncional, sino más bien para la parte musculoesquelética. Pero sí, lifting faciales, cirugías de rino, en general las cirugías faciales. Y otra pregunta que me hacen, ¿cuánto va a durar el proceso de rehabilitación cuando yo me hago una cirugía oculoplástica, una blefaroplastía? ¿Cuánto es el tiempo promedio? ¿Cuántas sesiones cada cuánto tiempo? El tiempo de recuperación son aproximadamente, estamos hablando aproximada, sabemos que todos los pacientes son diferentes, no podemos generalizar, pero en general entre el día 15 y 20 se van de alta kinésica y se alcanzan a realizar en ese periodo entre 5 a 7 sesiones donde la frecuencia va a estar determinada por la severidad de la inflamación.
nosotros tenemos protocolizado, si un paciente tiene un edema moderado o severo, ese paciente tiene 2 sesiones seguidas. Pero si tiene un edema leve o moderado, tiene las sesiones día por medio. Entonces, es más, hay pacientes que se hacen solamente una blefaroplastía superior y nada más. Entonces ese paciente va a tener muy poquita inflamación y a lo mejor va a venir después la segunda sesión en 2 días después. Y así las frecuencias se van a ir cada vez distanciando más en la medida que la inflamación se va controlando, y la última sesión la hacemos después del retiro punto para evaluar el estado de la cicatriz, dar las indicaciones de las cremitas, y si vemos que hay una cicatriz que tiene tendencia a irse como para la cicatrización patológica, lo citamos a otra sesión para hacerle masajes desde la cicatriz, compresiones, darles tareas para la casa y controlarlo después en una semana más. Otra pregunta que me hacen es si es doloroso o no. Y también he recibido observaciones que es doloroso en algunos kines y otros no. Cuéntame cómo funciona esto del dolor, cuánta presión y cómo funcionan las manos, que es algo como operador dependiente. Primero que nada, saber que el dolor es súper también depende de cada persona y del umbral de percepción de los estímulos. Pero por norma, la terapia no debiese doler, sobre todo en las etapas iniciales. Es más, debiese producir una sedación, un relajo, un agrado en el paciente. Pero ha pasado que hay pacientes que tienen el umbral del dolor muy bajito o un estado emocional muy lábil, que los tocas y yo creo que responden más al miedo que al dolor. Es como, no, me duele. Y yo sé que no duele, hay que empezar a jugar con otras cosas, pero así hay pacientes que a lo mejor pueden sentir dolor. ¿Sabes dónde sí duele? Y todos refieren la misma zona de dolor, donde termina la cicatriz, donde va como en la sutura final. Por alguna razón quizás ahí queda más apretado, ¿no es cierto?, la sutura. Por tanto, al tocar y comprimir, eso genera en los pacientes dolor. Y también después del retiro de puntos, generalmente es una zona que tiende a quedar un poquito más gordita, ¿ya? Pero la presión que se hace, para que tú te imagines, Benja, que es, por ejemplo, es el peso de la mano y un pelito más. O sea, uno no presiona y no aprieta, o sea, simplemente el peso de la mano y un poquito más. Y ahí se generan movimientos que además no generan tracción en la piel, porque hay puntos. Entonces, nunca se puede traccionar la piel en contra de la línea de donde tú cosiste. Entonces, son puras presiones. A lo mejor uno puede hacer una olita, pero esa olita no puede generar una tracción en los primeros días. Después que se sacan los puntos, ahí después hay técnicas de arrastre que son con un poquito de crema, pero que también lo mismo. Es el peso del segmento sobre la otra mano y un poquito más. Por tanto, son técnicas que son súper agradables. Yo creo que en las primeras sesiones el paciente tiene más temor a que le toquen una zona que está como morada con puntos, pero dolor no debería provocar bajo ningún punto de vista. Hoy día subía, Fabi, una historia al Instagram sobre el privilegio que tengo de poder trabajar en un quirófano donde arma un equipo, donde tenemos una linda comunicación, donde llego a operar y me siento en casa, me siento tranquilo, donde cada uno de los profesionales y del equipo va a estar dando lo mejor de sí. Y es maravilloso poder construir equipo y sentirse tranquilo en el quirófano. Y dentro de las cosas que yo siempre hablo al resto de mis colegas respecto a el manejo del postoperatorio, a mí me cambió totalmente mi forma de enfrentar la oculoplástica desde que trabajamos juntos. Y en eso reforzar un poco esta idea del trabajo en equipo, de cómo el unirnos y empezar a trabajar todos con el mismo objetivo, que es la recuperación y el resultado final de una cirugía, sea estética o funcional, con un paciente contento. Ha sido una cosa que ha cambiado mi forma de practicar la oculoplástica y que no la dejaría. Y en ese sentido creo que también es muy importante la comunicación constante que tenemos
del estar hablando casi a diario, el tener un reporte de los pacientes casi a diario para poder seguir a los pacientes. Todavía me acuerdo una vez que estaba en el zoológico con mi familia y me llamaste un día domingo porque una paciente había tenido una dehiscencia de herida y rápidamente me alarmaste, cosa que yo pudiese llamarla y que actuáramos en concordancia con la angustia que estaba viviendo por este problema que tenía. Así que te agradezco muchísimo todo el trabajo que has realizado. Yo creo que tanto en la parte de desarrollo de protocolos, en la creación de equipo en conjunto con los distintos cirujanos, lo que hace a nivel académico de formar los futuros kinesiólogos dermatofuncionales con el curso que das y todas las presentaciones que haces en los congresos junto con la participación en el Fellow de Oculoplástica que tenemos en la Universidad de Chile, hace que este mundo de la oculoplástica sea un mundo que va creciendo y cada vez más virtuoso. Así que te agradezco mucho, te felicito, sigue con esa fuerza con que trabajas, con esa pasión con que trabajas y te agradezco mucho este espacio que me diste para conversar contigo. No, te agradezco yo, Benja, la confianza, te lo he dicho siempre, que me das al llevar los pacientes en el postoperatorio. Sin duda, el que más lo agradece es el paciente y lo que tú estabas diciendo recién de esta comunicación constante, de que el paciente sepa si habla contigo. No, yo ya sé que estás haciendo tal cosa en kinesiología. Los pacientes se dan cuenta de eso y me dicen, no sé, que estoy impresionado con cómo fluye la vía de comunicación entre ambos equipos y eso hace que la experiencia quirúrgica sea mejor, que el paciente viva un postoperatorio tan en comunicación contigo. Finalmente es un win-win para todos porque el paciente es un alivio para él, se siente en buenas manos, es una buena experiencia. También tú sientes la confianza de derivar a tus pacientes en buenas manos y nosotros también tenemos más trabajo. Así que yo creo que por todos lados es un buen complemento. Así que te agradezco también siempre que me tires tan para arriba, me des todas las instancias en las que yo he podido crecer, porque si bien es cierto, yo sí, de alguna manera hoy soy como reconocida por la kinesióloga de oculoplástica, pero es porque también tú me has abierto muchas puertas y has confiado en mí, así que te lo agradezco mucho. Bueno, muchas gracias y para ustedes se nos viene una linda temporada. Vamos a tener 11 capítulos este año, tengo invitados de lujo y vamos a seguir trabajando por ustedes. Un abrazo y nos vemos el siguiente mes.